Bendiciones de parte de nuestro Señor Dios Todopoderoso en los méritos, sacrificio y pasión de amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, con esa intervención del Espíritu Santo. En una emisión más de Escudriñando las Escrituras. El día de hoy con el tema el Espíritu del Hijo en nuestros corazones. Vuelvo a repetir, el Espíritu del Hijo en nuestros corazones. Y voy a dar lectura a la cita bíblica en la que baso ese estudio y después de ello oraré por la palabra. Dice Gálatas capítulo 4 versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones, a vuestros corazones, dice, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y añade, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios, en esta hora, te rogamos que bendigas tu palabra, que como semilla que se siembra en el corazón, provoque la bendición por la cual tú le envías, como dice el libro de Isaías 55, y que produzca el fruto que esperas que te demos. En el nombre de Jesús, gracias, amén, amén, amén. Decía yo, el Espíritu del Hijo en el corazón. Pablo el apóstol, que algunos niegan su apostolado, pero que Pedro reconoce según su carta cuando escribe por allá en su segunda epístola, en el capítulo 3, habla de eventos por venir, y luego en uno de ellos nos enseña en el capítulo 3, segunda carta, dice, y tened entendido, versículo 5, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito, y luego dice en varias de sus epístolas o cartas. Pedro reconoce la enseñanza y da validez a lo que Pablo escribe. Y lo digo porque algunos manifiestan que Pablo era un impostor, pero no, el apostolado del enviado se lo dio nuestro Señor Jesucristo, según el libro de Hechos, capítulo 9 en adelante. Pero el motivo de lo que Pablo escribe es respecto a la adopción que tenemos como hijos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero él da una verdad bíblica que hoy mucho dista de que se viva en el cristianismo. Y lo tengo que decir a la luz de lo que se está manifestando en estos tiempos, de un Dios en el cual no dudo, creo firmemente en lo sobrenatural, en los milagros, pero que se ha abusado mucho de ello de tal manera que aún desde los púlpitos someten a voluntad de hombre al corazón de las personas y no al corazón de nuestro Dios. Y eso es muy doloroso, como Pablo lo escribe en algún momento a Timoteo. Es de vergüenza, dice por allá. Pero yo quiero tomar lo que nos dice aquí el apóstol. Por cuanto sois hijos de Dios, nos decimos hijos de Dios, porque recibimos a Jesús como Señor y Salvador. La enseñanza es muy clara, que quien recibe a Jesús como Señor, lo hace, dice la Escritura según el Evangelio de Juan capítulo 1, se hace hijo de Dios, los cuales dicen no han nacido de carne ni sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, a través de su gracia. Cuando recibimos a Jesús, somos hijos de Dios. Escuchamos la enseñanza que se nos dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sabemos muchos versículos que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, y decimos quita el mío. Pablo decía, según el libro de Romanos,
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice, con el corazón crees para justicia y con la boca confiesas para salvación. Ahí lo dice muy claro, y todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. Y algunos dicen, yo he renunciado al pecado, yo he renunciado, yo soy hijo de Dios. Pero la garantía de ser hijo de Dios está en lo que Pablo el apóstol fundamenta, y no solamente él, sino también Pedro en sus cartas, cuando dice que no tengamos por tardanza la venida del Señor, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A los que va a venir a arrebatar o se va a llevar es a la gente arrepentida. Me llama la atención eso, porque la gente con decir Dios cree que ya escribe por allá en Face, algunas redes, y ya con eso creen que son salvos. Pero el apóstol Pablo, en esta enseñanza que estoy retomando, Dios le inspiró para escribir esto. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Un cristiano que recibe a Jesús, recibe el Espíritu de Jesucristo. No recibimos solamente la salvación y el lavar de nuestros pecados. Escucho personas que dicen, es hijo de Dios. Lo he escuchado cuando ora. Tiene la evidencia del Espíritu Santo, habla en lenguas, pero miente. Y la Biblia nos enseña que tenemos, cuando recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu del Hijo. Recibimos el mover en nuestro corazón del Espíritu del Hijo. Y Jesús en el Evangelio de Juan establece muy claro y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto es para siempre, no es de un momento. Como algunos, estuvo muy buena la reunión, hubo una profecía, gloria al Señor, pero en su vida espiritual no caminan conforme a estos pasajes. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, etcétera, etcétera. Esto no lo dijo Pedro, esto no lo dijo Pablo, esto no lo dice un servidor Nahum o un pastor, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Recibimos el Espíritu de verdad. Luego no puedo comprender y entender que haya mentira en las personas. Hablan en lenguas, pero hablan mentiras. A eso el Señor, según Mateo 23, les llamó hipócritas, generación de víboras, descendientes de serpientes. Por fuera dice, son blanqueados, pero por dentro huesos secos y carroña. Pablo lo dice de una manera más suave. Dicen, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Como representante de algunas iglesias desde el punto de vista legal, lo tengo que decir. Ministros o quienes han servido que se han quedado con terrenos de las iglesias. Han pecado y todavía siguen y predican y profetizan y hablan y la gente les cree. Algunos se atreven a prestar hasta con réditos y con intereses. Y es vergonzoso porque dicen, es que esto, es que aquello. Si hay enseñanza de préstamos, sí, en Deuteronomio lo hay. Me preguntan, ¿se puede? Sí, pero dice que al hermano no le exigirás interés, salvo al extranjero.
Y habla y dice, le exigirás, un extranjero, un extraño, dice. Pero no, aquí se agarra parejo. Entonces no los ven como hermanos. Pero en fin, la enseñanza es esta. La Biblia nos enseña que para ser hijos de Dios, o cuando recibimos a Dios o a Jesús como Señor, nos da el espíritu del Hijo. Y algo que viene es la verdad, el espíritu de verdad. Bueno, está sacando un versículo y a veces sacamos fuera de contexto ciertos versículos. Eso dice Juan en el capítulo 14, versículo 17, que Jesús dijo esto. Pero en el capítulo 16 de Juan vuelve a hacer ese énfasis, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Él los guiará. El Espíritu de Dios nos va a guiar a toda la verdad. No, ¿qué le pasa? Yo soy el que dirijo, dicen. Dios a mí me da la revelación. Hay quien cierra la Biblia. No, Dios me ha dado palabra. Pero la palabra que te dé debe de estar sustentada en este libro, al cual algunos siguen menospreciando, pero hemos recibido el Espíritu del Hijo. Preguntan, oiga pastor, ¿en dónde dice qué es lo que recibimos? Puedo sacar otros versículos, pero ¿por qué no vamos a la enseñanza de la profecía respecto al Espíritu que iba a operar en nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu de Jehová, etcétera, etcétera. Y a algunos no les gusta leer Antiguo Testamento porque dicen, es ley. Pero el Señor dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y dan testimonio de mí. No existía, cuando dijo Jesús esto, no existía Mateo, Lucas, Marcos, Juan, libro de los Hechos, Corintios, Gálatas, Efesios, las cartas de Pedro, de Judas, etcétera, no existían. Entonces Jesús si hoy estuviera, nos vuelve a poner a leer el Antiguo Testamento, pero bueno, suponiendo, pero sin concederlo. Pero sí aceptamos la profecía de que Jesús fue anunciado. Y dice la Escritura en el capítulo 11 de Isaías, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará sus raíces. Sabemos que Isaí fue el padre de David. Isaí fue nieto de Obed, fue hijo de Obed. Obed fue hijo de Boz junto con Ruth, pero esa es la historia genealógica de David. Pero está profetizando que iba a nacer el Mesías. Y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Si nosotros nos decimos hijos y que recibimos el Espíritu del Hijo, en este caso de Jesús, también recibimos el Espíritu de Yahvé o Jehová, el Dios Todopoderoso, y Él no miente. Dice la Escritura que es imposible que Dios mienta. En el libro de Números lo dice, que me encanta. Porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo y lo va a hacer. Y si dijo que los hipócritas y mentirosos no van a entrar, ten cuidado con tu vida espiritual. Ten cuidado. Dice, y reposará el Espíritu de Jehová. Y luego dice, espíritu de sabiduría. Y el libro de Proverbios dice, hijo, adquiere sabiduría, más que el oro, más que la plata, adquiere sabiduría. Pero ¿saben qué es lo que le están pidiendo al Señor hoy día? Los milagros, la casa con alberca, y no con una, que sean varias, porque quieren casa con 40 cuartos, etcétera, etcétera. Y de pronto el Señor creo que los mira y dice, si no puedes arreglar tu recámara, bueno. Pero dice que nos quiere dar o recibimos el espíritu de sabiduría. Ay, ¿cómo le haré? Y preguntan,
¿Qué significa eso de la mujer prudente? ¿Quieres saber, mujer, quién es la mujer prudente? Lee Proverbios capítulo 31. Ahí lo encuentras. Ahí lo encuentras. El varón, pues ahí nada más sacan versículos de pronto. La mujer debe de vivir, el hombre debe de vivir con la mujer sabiamente para honrar. Bueno, se sacan versículos, pero vuelvo a repetir, ¿caminamos en el espíritu de mentira o en el espíritu de verdad? Y la única sabiduría está aquí, pero dice, no, ¿qué le pasa? Mi consejero, mi psicólogo, mi psiquiatra. No, eso de la reflexión y la mente trascendental, el poder que yo tengo del bien y del mal y que puedo controlarlo. El único que nos puede controlar por la presencia suya a través de su Espíritu Santo es Dios. Y luego dice que también recibimos espíritu de inteligencia, porque dice, vuelvo a repetir, y reposará sobre él, sobre nuestro Señor, que cuando nació traía eso, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Puedo ir punto por punto, pero no quiero alargar el tema. La cuestión dice el temor de Dios. Y según el libro de los Salmos y Proverbios, el temor de Dios es aborrecer el pecado. El principio de la sabiduría es el temor de Dios o de Jehová. Pero delante del Señor es aborrecer el pecado, rechazar el pecado, toda clase de pecados. Ay, pastor, ¿y cuáles son? Dice, están llenos, Romanos 1, están llenos de inmundicia, de perversidad, desobediencia a los padres, lascivia, idolatría, hechicerías y una serie de cuestiones. La Biblia es muy clara. Recibimos el Espíritu de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de estos temas a veces ofenden y dicen, bueno, es que las verdades cómo incomodan. No diré el refrán, pero el punto es, esta es la verdad. Y ahí también nos dice que el espíritu del Hijo, veíamos, es de consejo, es de amor, es de paciencia, es de justicia, y para eso envió a su Hijo y a su Espíritu lo envía, porque sabe que adolecemos de todo ello. Nos hace falta de ello. Pero como la enseñanza es tú pide y Dios te va a dar, tú pide y Dios te va a dar, pero también pídele que se cumpla su bendita, como dice mi padre que diga. Habla de la bendita palabra de Dios. Cuando te refieras, me dice, todavía 93 años, platico y me dice, habla y di, bendita palabra de Dios. Con un cariño que tiene por la palabra. Y entonces Dios envía ese espíritu al corazón de los que creemos. Así lo declara el apóstol Pablo. Obvio que nos ha ofrecido salvación, nos ha ofrecido exaltación, galardón, etcétera, etcétera. No niego eso, lo creo y lo he experimentado. Pudiese testificar muchas cuestiones de ello. Pero algo que el Señor me dice que me ha dado de su espíritu es para que viva conforme a ello. Y algunos dicen, pues eso dirá usted, pero yo me sé la Biblia, desde en la palabra en de Génesis en el principio hasta la amén del Apocalipsis. Yo me la sé. Hay quien se la sabe, pero es sabio. Sí, no negamos ello. Pero hay quienes la creen para ser salvos. Pero hay que vivirla para ser santos. Y quiero decirles que estamos en el mes que se le llama de la Biblia, septiembre, a donde se honra
la palabra del Señor. Por eso quise compartir este mensaje. Esta es la palabra, como dice mi Padre, bendita palabra de nuestro Dios. Y si en esta hora tú consideras que necesitas pedirle perdón a Dios, posiblemente hagas la oración de una confirmación o reafirmación, o por qué no, de un verdadero decirle un cambio en mi vida, para que tu corazón, Dios, tenga ese agradarse de mi corazón para contigo. Puedes repetir esta oración: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi ser, espíritu, alma y cuerpo, te recibo como mi bendito y poderoso Salvador. Sé, Señor, que peco con palabras, pensamientos, o he pecado con palabras, pensamientos y obras, pero en esta hora me acojo a tu infinita misericordia y te ruego perdón de todos mis pecados. Tú dices, Señor Jesús, que los que creen en ti tienen vida eterna, que los que creen en ti no perecerán jamás, que los que creen en ti todas las cosas les son posibles. Concédeme esto, Señor, y por eso, confiado en ti y mirándote a ti, tomándome de las manos tuyas en fe, Señor Jesús, yo le digo a Satanás o al diablo que se largue de mi vida, y que en esta hora toda potestad de mal deje de ser sobre mí, y que sea tu precioso Espíritu en mi corazón el que me guíe, como dice la Escritura, a toda esa verdad. Gracias, Señor Jesús. Ahora haré una oración para concluir. Padre, te rogamos que bendigas a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que participan de esta reflexión. Te pedimos, Dios, que conforme a tu palabra, ahí también está escrito que tienes la voluntad de que nosotros, todos los seres humanos, seamos salvos. Cuanto más tu preciosa iglesia, la que amas. Bendice a esa iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América. Donde quiera que estemos, seamos nosotros bendecidos en todas áreas de nuestra vida y protegidos de toda acechanza de mal. Todo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas mandándonos tus peticiones al correo casadealabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y antes de irte, no olvides activar la campanita y suscribirte a nuestro canal. Ahí podrás encontrar la sesión para podcast Celebrando su Gloria, la sesión Escudriñando las Escrituras y la sesión para niños Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús. Te esperamos en la próxima. Recuerda, Cristo te ama.